Buenas tardes, esta es una presentación del doctorado en Ciencias de la Educación de la asignatura Política Educativa en el contexto internacional. El trabajo es un video explicativo de la política pública educativa. Lo presenta Liliana Río Roa con el docente, el doctor Roberto Rodríguez Moreno. Platón es un filósofo y se considera uno de los primeros pensadores de eso llamado educación, donde manifiesta una relación entre la ética, la política y la filosofía, siendo la educación clave para lograr seres humanos conscientes y razonables para una ciudad justa. A continuación se describen algunos apartes de la teoría de educación de Platón, revisando antecedentes y contextos del mismo. Vamos a iniciar con una pequeña biografía. Hablando de Platón, fue un filósofo griego, alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles. Vivió 427 y 347 a.C. Fue hijo de una familia aristocrática ateniense. Platón pues está emparentado con alguna de las familias más importantes de Grecia. Y con la muerte de su padre, la madre se casa con uno de los hombres más ricos que se denomina Pirlampes. Son familiares de Platón, algunas personas que vamos a ver más adelante que tienen una influencia importante en el gobierno de los 30 tiranos y pues cómo se da ese proceso en la guerra del Peloponeso. Vamos a continuar revisando algunos antecedentes en el contexto político e intelectual. Vamos a hablar primero un poco acerca de la guerra del Peloponeso, donde a partir de la derrota de Atenas, pues influye en la concepción política de Platón, donde pues debido como a esa decadencia y a ese proceso de enfrentamientos políticos, pues se genera como muchas, digamos, reflexiones en el tema político en Platón. Por otro lado, pues a partir de esta derrota, Esparta puso pues al frente a una denominación de los 30 tiranos, los cuales pues consideraban que tenían el poder y podían pasar pues por encima de la generalidad. Tenemos las experiencias que tuvo pues específicamente con el joven Dionisio de Siracusa, donde se habla de que Platón viaja por Italia, Sicilia, Egipto y Cirene en el año 396 a.C. y como también recorre pues Egipto. Conoce en el año 388 a.C. a Dion, que es un cuñado de Dionisio I, el cual es un tirano cruel y astuto, quien lo vende como esclavo, pues no estaba de acuerdo con las ideas y lo consideraba, pues digamos, un riesgo. Luego un ciudadano, digamos un noble, lo reconoce y pues es rescatado específicamente por él. Vamos a hablar un poco acerca de la academia, la cual se considera pues un lugar, un espacio donde ocurre en el año 361. Es un centro de especialización o se considera que es especializado en filosofía y a nivel de cultura. También se considera que es la primera universidad de Europa. Se habla de que funcionó durante más de 900 años y también se considera que estudió pues Aristóteles. Es un lugar donde se forman filósofos y se consideran pues que son las élites capaces de distinguir la verdad y la justicia, capaces también de llevar a cabo la regeneración de la ciudad. Bueno, esto pensando pues siempre como en un ideal, ¿no? Pues se dice que si alguna vez es posible. Es bien importante mencionar que Platón no pretende hacer a los hombres más cultos, como consideraban los sofistas, sino hombres, digamos, más conscientes y más racionales. Vamos a continuar haciendo una revisión acerca del mito de la caverna, el cual pues propone Platón en la República, en el libro séptimo, donde pues digamos que se narra y es una metáfora pues a nivel de la educación. Se considera que es una serie de prisioneros encadenados de cara a la pared del fondo de la cueva, donde ellos no han visto sino solo sombras reflejados en la pared. Ellos no pueden dar vueltas, siempre están mirando, digamos, hacia una sola figura, donde ellos miran que las sombras pues son la realidad que ellos consideran.
Uno de los prisioneros rompa la cadena, se gira y mira la verdadera fuente de las sombras y se da cuenta pues de la realidad. Reconoce que cuando sale de la cueva son pues cómo son las cosas, que serían la parte original, y cómo son las sombras, que en este caso sería la alegoría acerca pues de la sabiduría. Vamos a tener en cuenta también cómo pues se considera que se vive en la ignorancia cuando nuestras preocupaciones se refieren al mundo que se ofrece a los sentidos. Solo la filosofía puede liberarnos y permitirnos salir de la caverna al mundo verdadero o mundo de las ideas, siendo pues la propuesta específica de Platón. Vamos a continuar haciendo el análisis de la parte que él propone: justicia, Estado y política, el rey y el filósofo. Considera que la felicidad verdadera es el logro del supremo bien del hombre. El tema de la república es la justicia. En el individuo y en el Estado se trata de una utopía política, pues ya que específicamente en él pues se da como ese proceso que para lograrse se debe tener una justicia en los hombres y lograr pues un mundo justo. Solo en la ciudad justa es posible educar hombres justos. Solo la persona bien instruida sabrá anteponer el bien de la razón al bien del alma, al del cuerpo. El Estado platónico es atente todo una institución educativa. Acá es bien importante la teoría política de Platón, el Estado pues ideal. La teoría política de Platón y el Estado ideal es un proyecto político donde Platón va contra el relativismo de los sofistas y contra la democracia que había condenado pues a su maestro Sócrates. Algunas de las ideas que él propone específicamente: un verdadero Estado debe ser racional y este debe procurar la felicidad de todos los ciudadanos. Su modelo de Estado está reflejado en el mundo de las ideas. El hombre es por naturaleza un ser social. Platón establece una clara correlación entre el alma y el Estado. Acá es bien importante hablar cómo él considera que la ciudad responde a las necesidades humanas, porque hacía una falta pues a partir de la división del trabajo, en la que cada uno aporta su saber, experiencias y conocimientos pues a la polis. Entonces divide en artesanos, que son las personas que trabajan el tema de actividades productivas; los guardianes o guerreros, que son los encargados de la defensa; los gobernantes, que serán los de la parte de actividad política y gobierno, que serán los sabios, los filósofos. Bueno, vamos a continuar revisando. Vamos a continuar revisando qué propone él en la ciudad pues platónica, donde considera que hay una correspondencia con las partes del alma y específicamente también con el tema de las virtudes. A cada clase se le asigna una tarea y específicamente una virtud. Entonces tenemos a nivel de partes del alma la racional, clase social, gobernantes, y las virtudes sabiduría y prudencia; irascible, guardianes y fortaleza; concupiscible, productores y templanza. Como conclusión, tenemos que la educación es un todo que permite que el ser humano sea justo y permita un mundo justo, considerando como ese proceso fundamental para lograr que, de acuerdo a las necesidades de cada persona, se tenga una ubicación jerárquica y se contribuya pues a esto llamado república, donde los ciudadanos son felices si son gobernados por personas sabias y filósofas.
Aunque el idealismo en Platón y la utopía son puntos importantes de reflexión en la teoría, es interesante el argumento de comprender la educación como un marco que favorezca el reconocimiento del conocimiento para una guía de un pueblo. Las referencias, muchísimas gracias.